Con el fin de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela, el gobierno bolivariano, a través de los distintos órganos nacionales y regionales, suma esfuerzos para otorgarle a nuestras comunidades ancestrales la generación de políticas, planes, programas y proyectos que ayuden a optimizar su calidad de vida. Acciones para mejorar la educación, la salud y la economía, así como también la aprobación de más de 50 leyes que benefician directa e indirectamente a nuestros pueblos originarios, son algunos de los alcances del Ejecutivo Nacional en esta materia. Asimismo, en la actualidad se hace evidente la participación protagónica de nuestros indígenas en los distintos procesos democráticos que se llevan a cabo gracias al proceso revolucionario que se vive en el país. De esta manera, el gobierno bolivariano demuestra una vez más su apoyo contundente en la defensa de los derechos de todas y todos los venezolanos, con el objeto de fortalecer la Venezuela bolivariana, socialista, multiétnica y pluricultural. Bueno, lo decía, ¿no?, antes de ir a la pausa en la conversación con nuestra muy querida diputada Annalisa Osorio, el gobierno bolivariano ha hecho, el comandante Chávez en estos 14 años de gobierno, pues logró reivindicar de una manera bien interesante los derechos de nuestros pueblos originarios, reconociendo su espacio geográfico, reconociendo su cultura ancestral, sus idiomas, el derecho a la educación, el derecho al accionar directo y específico dentro de las tradiciones culturales de esos pueblos originarios. Logró algo que parecía imposible en alguna época, y es que ya uno no ve con tanta frecuencia esa migración de nuestros pueblos originarios a la capital a pedir limosna y otras cosas. Por el contrario, de inclusión, hay aldeas universitarias, hay atención médica, hay cualquier cantidad de cosas que usted ni se imagina y que reconozco desde acá, y me hago corresponsable también de eso. Hemos fallado en cómo se las presentamos al resto de los venezolanos. Pero había una deuda bien interesante con los pueblos originarios, y es la posibilidad de aprobar una ley que permita que sean los propios pueblos originarios, por supuesto salvaguardar algunos derechos garantizados por la Constitución, quienes puedan solucionar sus conflictos. Y es por eso que está en discusión la ley de jurisdicción indígena. Esto es un impulso al proceso de respeto de los derechos de los pueblos originarios y a la masificación de la educación de nuestros pueblos originarios. Para hablar de ese tema tenemos acá presente en toda Venezuela a José Luis González, presidente de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de nuestra Asamblea Nacional, diputado de nuestra Asamblea Nacional, y con él vamos a hablar un poco sobre esta ley que está en discusión. ¿Qué establece? Con los muy buenos días, diputado, esta ley al momento de ser aprobada, ley de jurisdicción indígena, ¿con quién se está discutiendo? Obviamente debe estarse discutiendo con nuestros pueblos originarios, pero ¿cómo se ha dado todo este proceso y cuáles son los principios fundamentales de esta nueva ley? Muy buenos días. Acabo de decir en mi idioma también muy buenos días a todos los hermanos indígenas, y de manera particular a ustedes que me han invitado a estar en este programa en el día de hoy. El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas, como sabemos todos y debemos saber, se da en este proceso revolucionario con nuestro máximo comandante, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Reconoció en primer lugar la existencia de los pueblos indígenas, y por supuesto ese mismo reconocimiento nos lleva al reconocimiento de sus derechos: derecho a la educación, derecho a su idioma, derecho a aplicar sus normas, sus principios para solucionar sus conflictos internos, ¿no? Derecho a una economía, derecho a la tierra, a su hábitat. Esos son derechos consagrados ya en la Constitución, y tomamos un proceso en vía de aplicación de esos derechos. Y el tema que nos trae hoy es justamente uno de esos derechos, ¿no?, que tenemos que completar en el proceso para que todos esos derechos que son de una sociedad, que son de los pueblos indígenas, realmente se efectivicen, y no que quede los pueblos indígenas a lo mejor sin un brazo si no desarrollamos de manera integral todos sus derechos, ¿no? La propuesta de ley que estamos trabajando en la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas persigue justamente cumplir el mandato constitucional contenido en el artículo 260, que es la
potestad que le da la Constitución a los pueblos, a las autoridades de los pueblos indígenas, de administrar justicia en el ámbito de su hábitat y territorio, de acuerdo a sus costumbres, a sus normas, a sus principios, solucionar el conflicto interno entre sus miembros. Ese es lo que perseguimos, y también con fundamento al convenio 169, que es una ley aprobada por este mismo proceso revolucionario de la Organización Internacional del Trabajo, asimismo fundamentado también en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Con quién se está discutiendo este proceso? ¿Está en qué etapa la ley? ¿Han conversado? Yo me imagino que cada más comunidad de nuestros pueblos originarios, porque aquí existe una riqueza pero cultural, una riqueza ancestral en nuestro territorio. Yo no sé si existirá en otros países, pero aquí nosotros, si por cada región que vayamos, estamos seguros que nos vamos a conseguir con un asentamiento de nuestros pueblos originarios, con una población de nuestros pueblos originarios, y cada población tiene puntos específicos distintos, incluso que va más allá del idioma a la hora de hablar de esa jurisdicción. Han discutido con cada uno de ellos, hay un proyecto cada uno, va a estar dentro de la ley, por ejemplo, las diferencias que existen entre la etnia Pemón para resolver sus conflictos y la que existe entre los guayú, lo que puede existir entre nuestros compañeros que se encuentran en otras regiones del país. ¿Cómo se ha venido trabajando esto? Mira, esta propuesta se viene trabajando desde el mismo momento que se aprobó la Constitución, ¿no? Del 99, por ejemplo. Se han hecho seminarios, talleres en el ámbito de los pueblos indígenas y también con las instituciones, ¿no? Y hay una propuesta que hemos concluido, y lo presentamos justamente el día miércoles en la comisión, y el próximo miércoles vamos a debatir artículo por artículo. Quiero decir con esto que ha habido la participación, y hay la participación, todavía no concluye la participación de los pueblos indígenas y del resto de la sociedad. Y justamente este es un instrumento marco general, ¿no? No especifica los derechos de cada pueblo en la administración de justicia, sino un marco general. Luego vendrán otros instrumentos ya con las especificidades de cada uno de los pueblos, porque imagínense, hay 50 pueblos indígenas, de acuerdo al último censo, y de legislar a nivel nacional en función de cada uno, bueno, nos llevaría un tomo de varias páginas, ¿no? Sin embargo, este es un marco legal, y justamente, entre otras cosas, estamos considerando cómo plasmar alguna norma dentro del proyecto, algún artículo para que haya esa coordinación cuando surjan algunos conflictos entre pueblo y pueblo, por ejemplo, ¿no? Claro. Un mecanismo. Y además el proyecto prevé de que esa jurisdicción especial indígena pueda cómo coordinar con el sistema nacional judicial o de administración de justicia, ¿no? En el ámbito ya general. La colaboración, porque bueno, los pueblos indígenas no tienen cárceles. ¿Será que se va a prever si se presentase algún caso de que algún miembro de la comunidad puede ser recluida? Son las interrogantes que tenemos, y cómo avanzar pues cuando eso suceda. Por supuesto, en esta aplicación de justicia también la norma es clara, exceptúa de la jurisdicción indígena aquellos casos penales, aquellos casos cuando se presenten homicidios, traición a la patria, aspectos de corrupción, daños al patrimonio público, entre otros, ¿no? Que lo conocería la jurisdicción ordinaria. Es muy importante que usted lo deje bien claro, porque en una oportunidad yo recuerdo que se presentó una discusión al respecto en la historia reciente del país, y se hablaba, bueno, de que existen algunas etnias o algunos digamos grupos de nuestro pueblo originario que establecían un tipo determinado de sanciones que van a veces en contra de los derechos garantizados por nuestra Constitución. ¿Cómo se va a trabajar para que dentro de esta ley se establezca que bueno, no vaya en contra de los derechos humanos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que se avance un poco en este proceso? No con esto queremos decir que ninguno de los pueblos originarios son violadores de los derechos humanos, para nada. Yo creo que son los que están más cercanos a la verdadera relación que debe existir
entre nosotros como seres humanos y nosotros con nuestra naturaleza, por experiencia que hemos tenido durante el trabajo, pero yendo más allá de eso, ¿cómo se va a trabajar para que se eviten este tipo de cosas, para que haya un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y nueva institución? ¿Se va a crear algún ente específico que se encargue de las legislaciones, de la legislación indígena del país? ¿Es lo que ustedes proponen? Sí, fíjate que algunas de estas consideraciones de argumento para estar en contra del reconocimiento de los derechos indígenas en el proceso constituyente parten, por supuesto, de los prejuicios que aún se tienen, ¿no? Y también están presentes cuando se debaten algunos derechos, como por ejemplo la de jurisdicción indígena, que hay gente que se preguntan, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo los pueblos indígenas van a tener una jurisdicción especial? Eso hasta cierto punto también es cuestión de exclusividad, porque entonces los pescadores o también o los artesanos, por nombrar algunos ejemplos, ¿no?, que tengan su propia jurisdicción. Sin embargo, nosotros nos planteamos de que este trabajo, este proyecto, está enmarcado dentro de la Constitución, ¿no? Los pueblos indígenas reconocen que somos parte de la Constitución, somos parte de la nación, somos parte de la República, y nuestros límites se ajustan justamente dentro de la Constitución, fuera de la Constitución nada, ¿no? En ese sentido, bueno, aun cuando pueda haber, como es lógico, como cualquier sociedad tiene sus normas, ¿no? Por ejemplo, sanciones, pero tendrá que ajustarse al respeto de los derechos humanos reconocidos universalmente. Hasta ahí llega el límite. Eso yo quiero que quede claro, y no pensar de que, bueno, los pueblos indígenas entonces ahora van a tomar la justicia por sus propias manos de acuerdo a sus principios, etcétera, etcétera, ¿no?